¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Dubái. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. ¿Cómo le fue? Pues ya pasando la mitad de semana, ya solamente, digo, para algunos no, mañana último día de trabajo, para algunos digo, ¿no? Y ¿cómo le fue el día de hoy? Espero que haya tenido un día muy exitoso, con muchos logros, que esté ya descansando, recuperando fuerza en casa y que como siempre pues nos haga el favor de acompañarnos en los próximos minutos. Saludos, Gris, ¿cómo estás? Y pues le pido que se quede con nosotros y se lo pido en nombre de este equipo de trabajo. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, vamos con la información. Este jueves en su conferencia matutina el presidente informó que continúa el censo para la entrega de programas sociales y reiteró que el apoyo será entregado de manera directa a los beneficiarios. No se van a transferir recursos, a dispersar recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios. Todo va a ser directo de la tesorería de la Federación al beneficiario. Por su parte, la tesorera de la Federación, Galia Borja, explicó cómo será el proceso de pagar de pagos de estos programas sociales. Ve usted. La tesorería de la Federación es la encargada de realizar los pagos a cargo del Gobierno federal, para lo cual utiliza el sistema de pagos electrónicos interbancarios de Banco de México, mejor conocido como el SPEI. El mecanismo es muy sencillo y es el siguiente. La tesorería recibe de los responsables de los programas las instrucciones de pago acompañadas de un archivo electrónico encriptado con la relación de las cuentas bancarias de los beneficiarios. Entonces, la tesorería hace ciertas validaciones y a través del SPEI ordena la dispersión de todos los pagos a cuentas bancarias de los beneficiarios desde la cuenta que la tesorería tiene en Banco de México a la cuenta de los beneficiarios, evitando de esta manera intermediarios. Es importante comentar que los beneficiarios pueden recibir su apoyo en cualquier institución financiera participante en el SPEI. El titular del Ejecutivo también informó que el presupuesto que se entregaba a las estancias infantiles ahora se va a otorgar de manera directa a los padres de familia. Se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños a través de sus padres, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan. Bueno, por último, a pregunta expresa de un niño reportero sobre la fuga de talento en el país, el presidente aseguró que se reforzarán los programas de becas para que esto no ocurra. Pues muchas gracias por concedernos a mí y a mi compañero estas preguntas. A mí es que en México hay muchos jóvenes con unas mentes muy brillantes que han ganado premios internacionalmente y nacionalmente y aún hoy en día están estudiando en el extranjero sus doctorados y cosas por el estilo, pero también hay un problema que estuve viendo, que es que hay fuga de cerebros. ¿Qué les podría decir a estos jóvenes para que ya no haya este error? Pues que van a tener todo el apoyo en México, que el programa de becas se va a mejorar para los que estudian maestría, doctorados, para los que se dedican a la investigación científica,
a la innovación, van a tener posibilidades amplias para que puedan aportar sus conocimientos al desarrollo del país. Este es un esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, allá en San Lázaro dieron inicio las audiencias públicas de análisis para la reforma educativa propuesta por el presidente López Obrador. La Cámara de Diputados abrió sus puertas al análisis de la iniciativa de reforma en materia educativa, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un ejercicio de parlamento abierto, dieron inicio las audiencias públicas de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales para escuchar las propuestas y puntos de vista de todos los actores involucrados en la educación. Las audiencias nos van a permitir recabar la opinión de los interesados en el tema y que la reforma constitucional que vamos a dictaminar no sea de nuevo una imposición. Aquí están representadas las mayorías de las corrientes de pensamiento del sector educativo, todas sin distinción política serán escuchadas, pues a pesar de las diferencias entre ellas, el interés de todas y todos es construir un nuevo marco normativo del sistema educativo nacional para sacarlo de las deplorables condiciones en que se encuentra a favor de nuestras niñas, niños y jóvenes. Estas reuniones contribuirán al análisis de la iniciativa de reforma recibida el 13 de diciembre pasado, la cual plantea rediseñar el sistema educativo de México en el que se garantice la equidad, integralidad, laicidad, gratuidad y excelencia. Preserva los valores de universalidad, gratuidad, laicidad, obligatoriedad y el carácter democrático e incluye ahora la integralidad, equidad y excelencia como principios rectores básicos. Plantea un nuevo diseño de políticas eficaces, integrales en zonas vulnerables, así como la implementación de acciones alimentarias para estudiantes en situación de desventaja socioeconómica y busca incentivar el estudio, fomentar la permanencia, evitar la diserción. El propósito es establecer el marco institucional que permita que la educación sea funcional no solo en el discurso, sino en la práctica en beneficio de las niñas, niños y jóvenes. Es un tema cómo la educación va a ser el vehículo del Estado mexicano para disminuir las diferencias entre los mexicanos. Esto se matizará en cada una de las acciones que tenga tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales en materia educativa. En la primera de las 7 audiencias contempladas participaron maestros y representantes sindicales que pusieron sobre la mesa propuestas. Entre ellas, destacaron promover políticas diferenciadas por región geográfica del país, que estos planteamientos sean incluyentes y plurales, procurando que se promueva la cultura, las artes y el deporte. Revisión de planes y programas de estudio, articulación de discursos pedagógicos, curriculares, filosóficos, didácticos y metodológicos entre los distintos tipos y niveles educativos. Promover que cada centro escolar disponga de infraestructura, mobiliario y equipamiento digno para llevar a cabo el quehacer cotidiano. Los asistentes apoyaron la iniciativa presidencial de eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la creación del Centro de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, de mantener las evaluaciones con carácter formativo, el fortalecimiento de las escuelas normales y que el Estado mantenga la rectoría de los planes y programas de estudio. Las próximas audiencias públicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro abrirán los espacios a académicos, a especialistas de escuelas normales y de educación superior, a organismos nacionales e internacionales en el ámbito educativo, asociaciones de padres de familia, organismos públicos y autoridades educativas estatales y federales. Posteriormente, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, participó en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. En México está por construirse la nueva escuela mexicana. Para lograrlo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pidió a los senadores contribuir en este propósito al aprobar la reforma constitucional a los artículos 3, 31 y 73. Vengo hoy con ustedes a invitarlos a que juntos edifiquemos una nueva era de la educación pública en México,
que tendrá como sus primeros grandes propósitos la revaloración integral del Magisterio Nacional, poner el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes al centro y crear un sistema educativo con equidad y calidad. Al reunirse con legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, señaló que esta reforma es producto de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad, en la que participaron el sector magisterial, las autoridades educativas y los padres de familia. Con ella, se logró recuperar la confianza de los profesores porque ahora se les considera como agentes de cambio en el país. Que la consulta nacional ha contribuido a reparar gradualmente la confianza de los maestros y las maestras en la autoridad educativa. Saben que su participación ha sido sustancial para tomar un nuevo rumbo, a pesar del deterioro causado en los años previos, en que se menospreció su profunda vocación de servicio, su preparación y capacidad de entrega. El titular de la SEP destacó que la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la cultura de paz, la solidaridad internacional, el respeto a los derechos humanos, la historia, la cultura, el deporte escolar y el respeto al medio ambiente. Señaló que la educación será un factor decisivo para el desarrollo del país y la construcción de una sociedad armónica. Con la aprobación de la iniciativa, daremos un paso decisivo para avanzar en la cuarta transformación, con una escuela abierta a la sociedad que se transforme en un verdadero centro de aprendizaje comunitario. Si queremos un país armónico, sin violencia, con cultura de paz, con un tejido social saludable, productivo, la iniciativa permitirá crear una nueva escuela mexicana. La obra precisamente está por construirse. La ley es el marco que nos permitirá hacerlo, pero solo el acuerdo entre todos y el trabajo incansable nos llevará a darle a nuestras niñas, niños y jóvenes la educación que merecen. La iniciativa, que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados, adiciona los conceptos de universalidad, integralidad, equidad y excelencia en la educación pública que es impartida por el Estado. Además, se establece la obligatoriedad de la educación superior y un nuevo servicio profesional de carrera del magisterio, con el cual los maestros tienen el derecho a la actualización y formación continua, ya que las evaluaciones tendrán un carácter diagnóstico y formativo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, esto es EduByte. Volvemos. Bueno, la estudiante mexicana Dafne Almazán Anaya, que tiene solo 17 años, fue admitida en el Master Math for Taking de la Universidad de Harvard. Con ello se convierte en la primera estudiante menor de edad en ingresar a este posgrado en un siglo. Este máster otorga una formación académica enfocada en técnicas y modelos para las enseñanzas de las matemáticas. De concluir el posgrado, el próximo año se unirá un selecto grupo de jóvenes que han obtenido este grado en la Universidad de Harvard a tan corta edad. No, pues felicidades, ¿no?, para esta muchacha. Bueno, déjeme comentarle un poco más sobre ella. Dafne recibió su certificado de primaria. Uno entra más o menos que a los 6 años, ¿no? Estamos hablando más o menos a los 6 años, ¿no? A primero de primaria. Bueno, ella recibió su certificado de primaria a los 7. Un año después terminó la secundaria. El nivel bachillerato lo cursó en la preparatoria de la Universidad del Valle de México y en 2012, a la edad de 10 años, ingresó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, donde estudió la licenciatura en Psicología. Además de los logros académicos, en 2016 fue considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de México y el año pasado obtuvo el Premio de la Juventud Ciudad de México por su aporte en materia académica y científica. No, bueno, pues ahí sí. ¿Qué hace uno gris? ¿No? Brillante, ¿no? Son jóvenes genios.
El libro de texto es una herramienta importante para el desarrollo adecuado de los estudiantes en el aula de clases. De igual forma, funge como un complemento en la enseñanza impartida por los docentes. De ahí la importancia de contar año con año con materiales actualizados, labor que corresponde a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Conozca el trabajo que realiza este organismo. En 1960 se entregaron los primeros libros de texto gratuitos. Jaime Torres Bodet era secretario de Educación Pública y por primera vez en el país se entregaron más de 2 millones de libros para los estudiantes de primer grado de primaria. A 59 años, este esfuerzo se ha multiplicado considerablemente. En el inicio del ciclo escolar 2018-2019, fueron entregados 186 millones de libros de texto a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, materiales para educación indígena y telebachillerato. Para el actual ciclo escolar se aprobaron alrededor de 500 títulos diferentes para los 3 grados de secundaria y se entregaron casi 36 millones de libros. Comparte con la Agencia Informativa de Educación de México, Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En secundaria hay una variedad en cada una de las materias de la oferta y hay materias incluso en las que puede haber hasta 20 títulos distintos, de tal manera que el maestro pueda acceder al libro y escoger el libro que más se preste a su manera de enseñar. Los libros de texto que se entregan en secundaria son impresos por editoriales particulares, elaborados de acuerdo a los planes y programas de estudio establecidos por la SEP. Para primer grado se brindan 7 títulos, correspondientes a cada una de las materias, mientras que para segundo y tercero se reparten 6 libros. A través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Materiales, genera los programas de estudio. Los editores elaboramos los libros a partir de esos programas. La Secretaría califica y autoriza esos libros para su uso en escuelas públicas y privadas, y nosotros, a partir de la selección que hace la propia Secretaría de Educación Pública de los libros en toda la República y que nos dicen de tal editorial, de tal materia queremos X cantidad, nosotros damos los libros. El libro que va a las escuelas públicas es el mismo libro que le ofrecemos al sector privado. La calidad es buena. Indudablemente siempre se podrá mejorar, siempre hay nuevos elementos, pero hablamos de una muy buena calidad. Los contenidos, por lo tanto, también. Y los contenidos son evaluados y certificados, calificados por las autoridades, por la Secretaría de Educación Pública. Adicional a los 500 títulos diferentes para los 3 grados de secundaria, la industria editorial ofrece libros de lectura e informativos acorde a los programas de lectura en preescolar, primaria y secundaria. Para este que está en este momento, adquirieron libros para primero, segundo y tercero de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Consideramos que tal como sigue este programa, se adquirirán libros otra vez para preescolar, para todo primaria y todo secundaria, que son libros abiertos, no son libros de texto, son libros de lecturas. Detrás de un libro de texto de secundaria, hay alrededor de 3.500 autores y más de 2.500 trabajadores de la industria editorial, comprometidos con colaborar con lo que consideran el elemento básico de la cultura y la educación, el libro de texto. Bueno, ahora permítame que nos enlacemos hasta Jalisco, donde se encuentra mi compañera Elis de León, cubriendo el 4º encuentro Innovar para Educar, que realiza la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ¿Cómo estás, Elis? Buenas noches, ¿cómo van las cosas por allá? Cuéntanos. Buenas noches, Enrique, y buenas noches al auditorio de Dubái. Te platico que concluyeron las actividades del segundo día del 4º encuentro Innovar para Educar 2019, que se están llevando a cabo aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, que es donde me encuentro esta noche. Te platico que las actividades de este encuentro iniciaron con una serie de talleres que abordaron temas de emprendedurismo, de innovación y de cómo comenzar una startup. Los invito a ver los detalles de estas actividades en la siguiente nota.
Promover el espíritu emprendedor de los jóvenes es el impulso manifiesto del cuarto encuentro Innovar para Educar 2019, que arrancó este 6 de febrero en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Alrededor de 96 personas, estudiantes y jóvenes interesados en el emprendedurismo asistieron a los 5 talleres con los que este cuarto encuentro dio inicio a sus actividades. Son estudiantes básicamente de la universidad y lo que buscan es justo gestar proyectos desde aquí para poderlos materializar. Design Thinking, generación de modelos de negocio, Lean Startup, simulador de negocios y cómo financiar una startup fueron los temas generales de estos talleres que abordaron desde distintas aristas los procesos de emprendedurismo en todas sus etapas. Una startup muchas veces se confunde con una versión pequeña de una empresa. Sin embargo, una startup es pilotear el modelo de negocio, poder validar la idea y saber hacia qué mercado queremos llegar y si la idea es la correcta o no. Por lo tanto, una startup, digamos que es un modelo de despegue. Si bien el perfil de los interesados en conocer los procesos de planificación y arranque de una empresa se inclinan del lado de las ciencias económico-administrativas, los expertos coinciden en que el perfil de un emprendedor está lejos de encasillarse en un solo ramo académico. Estos chicos están aprendiendo negocios, están en unas económico-administrativas. Es un buen perfil, sobre todo porque cuando hacen un plan de negocio, la variable, la TIR, toda la parte económica, la BAN, el punto de equilibrio siempre será muy importante para la evaluación de un negocio, pero no lo es todo. Aquí lo interesante es identificar un problema que existe en el mercado y resolverlo. Aquí yo te diría realmente no hay un perfil específico porque los problemas son N, ¿no? O sea, podemos tener arquitectos que resuelvan problemas de su ramo, ingenieros, contadores, en fin. Creo que ahí en esa parte no hay una limitante, sino más bien es como esta visión de ir más allá de, pues no sé, ¿no? Terminar la escuela y conseguir un empleo. De acuerdo con Diana Franco, tener el empuje y el tesón de librar las batallas objeto de la frustración o el temor al fracaso forma parte del perfil de un emprendedor. Creo que el querer que las cosas ocurran, más allá de que lo piense, más allá de que lo diga, sino que realmente en los hechos se vaya o se vea, ¿no? Se plasme el cómo un emprendedor rompe el esquema. Y a veces romper el esquema creemos que inventa algo que nunca se ha visto, ¿no? Sino cómo rompe sus propios límites y lo que regularmente observa a su alrededor para ir más allá. Joana Benítez, quien llegó a Guadalajara desde Ecuador para estudiar una maestría, es una de estas personas que busca dar un paso adelante en los proyectos en los que ha estado trabajando. En la maestría hablamos mucho sobre innovación, sobre qué hacer del diseño industrial, que realmente era un campo desconocido para mí. Ahora yo quiero conocer sobre las startups, cómo financiarse y realmente cómo es el gobierno mexicano al tener el apoyo económico para iniciar una empresa. Si bien un emprendedor se caracteriza por tener iniciativa, además de pasión y compromiso por sus proyectos, no está de más aprovechar la etapa universitaria para comenzar un proyecto empresarial. Empezar desde etapas tempranas como saliendo de la universidad o estando en la universidad, pues puede ser una gran puerta para aprendizaje y evolucionar mucho más rápido, ahora sí que de emprendedor a empresario. La expectativa, de acuerdo con lo expuesto en estos talleres, es que las startups que logran arrancar no se estanquen, por así decirlo, en una sola etapa, sino que progresivamente se conviertan en un negocio expandible, escalable y que se pueda replicar en diferentes lugares. Enrique, te platico que las actividades de este cuarto encuentro continuaron esta tarde con una serie de conferencias que abordaron, además del emprendedurismo y la innovación, el tema de la educación 4.0, además de que se inauguró la Expo Emprendedor 2019. Y recordar que este cuarto encuentro finaliza el día de mañana, viernes 8 de febrero, por lo que las personas que estén interesadas en asistir aún pueden hacerlo. Es la información, Enrique. Muchas gracias, Elis. Buenas noches para ti. Gracias y buena noche a todos. Buenas noches. Gracias, Elis.
Mire, científicos del Politécnico Nacional monitorean el Golfo de California con una boya oceanográfica de alta tecnología. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de conocer cómo el cambio climático afecta a los océanos y construir modelos matemáticos de predicción y mitigación de daños. Esta herramienta registra los cambios de temperatura, salinidad, clorofila y presión parcial de dióxido de carbono del agua y aire en esta zona marítima. Los parámetros que mide esta boya son temperatura, salinidad, oxígeno, pH, flujo, en este caso presión parcial de CO2 en el aire en la atmósfera, mide viento, la magnitud y la velocidad, así como dónde está posicionada la boya. Todos estos parámetros nos permiten tener la resolución temporal de cada hora en un punto específico. En este caso, esta boya va a ser instalada por tercera ocasión en frente de Topolobampo, a 50 kilómetros al sur. El propósito de estas mediciones es generar datos, es decir, generar la línea base para tomar en cuenta en un futuro a los modelos de cambio climático global. Bueno, este proyecto se lleva a cabo en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa y cuenta con la participación de politécnicos pertenecientes a la Red Mundial de Observación de la Acidificación de los Océanos. En 1931 entró en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo L. Rodríguez, que divide a Baja California en 2 territorios. Y bueno, con el objetivo de aprovechar el agua residual de las grandes urbes, el Politécnico Nacional desarrolló un procedimiento tecnológico que permite limpiar el líquido de contaminantes y potabilizarlo sin generar daños ambientales. El proyecto innovador contempla agregar hidrato de gas al agua y exponerla a temperaturas altas para separar los contaminantes. La principal ventaja de este proceso es que no genera ninguna reacción química como su producto, lo que lo hace amigable con el medio ambiente. Interesante este asunto, ¿eh? Bueno, vámonos hasta China, donde se encuentra en construcción el planetario de Shanghái, un proyecto inspirado en los principios de la astronomía. Le invito a conocer este recinto innovador que será inaugurado, por cierto, el próximo año. Cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. En 2020 presenciaremos la culminación del proyecto del planetario más grande del mundo. 38,000 metros cuadrados serán dedicados al conocimiento de planetas, estrellas y astros. Ya se encuentra en obra y es parte del impulso que beneficiará al Museo de Ciencia y Tecnología en el distrito Linglang de la nueva área Pudong de Shanghái, China. Este planetario fue creado para simbolizar el futuro de la exploración espacial de China y reinterpretar la historia de la astronomía china. Su diseño se centra en el concepto de movimiento orbital. Contará con 3 principales construcciones que asemejan al Sol, la Luna y las estrellas: el Oculus, el domo invertido y la esfera. Suspendido sobre el acceso principal del museo, el Oculus demostrará el paso del tiempo a través de un círculo de luz solar en el suelo. En el domo invertido se organizarán galerías, mientras que en la esfera habrá una pantalla en forma de cúpula. Una ventana abierta en el techo permitirá la entrada directa de la luz solar para marcar el paso del tiempo al interior del museo. Su forma arquitectónica planea recordar a los futuros visitantes cómo se originan las concepciones sobre el tiempo en objetos astronómicos. Dentro y fuera del planetario se incluirán exhibiciones. Se mostrará al público un telescopio solar de 24 metros de altura y se ofrecerán actividades nocturnas en el observatorio y en el campamento de observación juvenil. La construcción fue anunciada en el año 2016. Durante el 2018, el 85% de la edificación ya estaba completa. Este espacio también se dedicará a atender el entorno educativo, con un centro educativo y de investigación, así como exposiciones permanentes, servirán para la divulgación sobre temas astronómicos y relacionados. Continuando con la serie de reportajes especiales con motivo del 80º aniversario del exilio español,
Le invito a conocer algunos de los aportes científicos realizados por los españoles en Latinoamérica. Son innegables y numerosas las aportaciones que tuvo la llegada de los exiliados españoles a distintos países de América Latina. Las aportaciones conocidas de los refugiados españoles no se limitan a las artes, la educación o la literatura. La ciencia también jugó un papel importante en el legado del exilio. La llegada de los españoles refugiados coincidió con una época de desarrollo en América Latina en distintas áreas como la economía, la educación y la cultura. Los exiliados llegaron en un momento de renovación y modernización, es decir, una época casi ideal para que los intelectuales y científicos españoles continuaran su desarrollo laboral y académico mientras contribuían al desarrollo del país que los recibió. El 43% de los científicos exiliados combatieron en el bando republicano. En ese colectivo se incluyen médicos, naturalistas, físicos, químicos, ingenieros, farmacéuticos, antropólogos, matemáticos y veterinarios. Un amplio sector que no solo incluía una élite de investigadores, sino que abarcaba a un importante colectivo de profesionales al servicio de la sociedad. La labor de estudio, investigación y docencia que se había quedado interrumpida por una España en guerra se reactivó en Latinoamérica. Las universidades recibieron una inyección de mano de obra cualificada que ayudó a formar a generaciones enteras de estudiantes en distintos campos de la ciencia. La participación de los exiliados españoles fue esencial para el desarrollo de la Escuela de Ciencias Zoológicas y para la investigación científica. No había dinero para la investigación y, sin embargo, el entusiasmo de estos científicos logró sacarla del letargo. Uno de los científicos españoles más destacados del exilio español fue Emilio Herrera, quien llegó a Chile en 1939 y fue presidente del gobierno de la República en el exilio. Emilio Herrera fue un destacado aviador militar. Centró sus estudios en los principios científicos, técnicos, comerciales y legales de la aeronáutica. Fue nombrado experto internacional de aviación por la Sociedad de Naciones y diseñó el que es considerado el primer traje espacial. Él quería elevarse al límite de la atmósfera, por encima de los 30.000 metros de altura, y en barquilla abierta, no en una barquilla cerrada al estilo de las ascensiones de Picard. Y evidentemente el traje astronáutico es una aportación sensacional porque responde a los parámetros científicos de los modernos trajes astronáuticos. Otro destacado español que huyó del franquismo fue Odón de Buen y del Cos, considerado el padre de la oceanografía española, quien llegó a México en 1942, así como Ignacio Bolívar, un destacado naturalista y entomólogo, impulsor del desarrollo de la ciencia biológica. Y en México, en 1940, fundó la revista Ciencia, que se convertiría en el órgano oficial de la Academia Mexicana de Ciencias. En cuanto a las matemáticas, destaca Luis Santaló, que en la Guerra Civil Española fue profesor del bando republicano para la formación de nuevos mandos de aviación. En su exilio en Argentina presidió su Academia de Ciencias y se convirtió en una autoridad mundial en campos como la geometría diferencial. La vida cotidiana se ha vuelto mucho más sofisticada y entonces día a día los descubrimientos de Santaló se hacen más importantes, que siendo muy joven, después de la Guerra Española, vino a Argentina y que básicamente con otros pocos matemáticos entusiastas de la época crearon la matemática argentina como ciencia de investigación. Uno de los personajes centrales de la ciencia española fue Blas Cabrera, considerado padre de la física española. Tras su exilio en México, fue acogido por la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde trabajó como profesor de física atómica y de historia de la física. En 1944 comenzó a dirigir la revista Ciencia, editada por los científicos españoles exiliados. Fue el introductor de las ideas de Einstein de la teoría de la relatividad en la comunidad científica española. Cabrera, con sus alumnos y sus colaboradores, hizo que la Fundación Rockefeller donara fondos para la creación de una ampliación de ese laboratorio de Blas Cabrera, el Laboratorio de Investigaciones Físicas, que se convirtió ya en el Instituto Nacional de Física y Química. Es así como los exiliados españoles contribuyeron enormemente al desarrollo de la ciencia en América Latina. Bueno, sin duda una deuda de gratitud con todo ese exilio que trajo luces a México en muchas áreas, en muchas disciplinas. Ahora permítame invitarle a conocer cómo cambió la educación en la América continental después de la conquista. Vea usted.
La educación siempre ha sido un elemento importante para el desarrollo de la sociedad. En la época prehispánica también lo fue. Las principales escuelas aztecas y de las que se tiene un mayor conocimiento eran el Tepochcali y el Calmecac. Ambas estaban dirigidas a diferentes sectores de la población y enseñaban distintas cosas. Hay diversidad de opiniones sobre si el Tepochcali es exclusivo para los estratos bajos y si el Calmecac era más bien para los estratos más altos. Sin embargo, hay indicios de que el Tepochcali también servía para educar a los estratos altos, aunque desde luego con fines muy diferentes. Pensemos en educación militar. Quizá una persona perteneciente a un estrato bajo era educado para ser un soldado raso, mientras que una persona de un estrato alto era educado para ser un capitán. La educación era estricta. Ahí acudían para aprender sobre la historia de su pueblo, religión, pero sobre todo para prepararse para la guerra. La educación empezaba aproximadamente a los 7 años. Los niños eran enviados al Tepochcali, quedaban a cargo de un hermano mayor del Telpochtlato, que a la vez también servía ya después en la guerra como una especie de dirigente de escuadrón, una especie de dirigente militar. La educación, al parecer, sobre todo de los estratos altos, era muy estricta. Se los sometía a ayuno, se los sometía a una disciplina bastante rigurosa. Y a los estratos bajos más bien se les preparaba para una vida ardua, se les preparaba para una vida de trabajo. En el Calmecac pasaban muchas noches en vela con rituales de purificación. Si se quedaban dormidos o cometían alguna falta, se les castigaba severamente con el objetivo de forjar en ellos un carácter fuerte, digno de un noble. Los dos pilares fundamentales de su educación eran la obediencia y el respeto a los mayores. Con la llegada de los españoles, la educación de esos pueblos cambió sustancialmente. La principal ruptura quizá que hay en la educación es que son dos cosas. Uno, la religión. Ahora era una educación con un tono cristiano que insistía de manera recalcitrante en la existencia de un solo Dios, en el abandono de la idolatría, y además era una educación a la que no le interesaba crear pobladores originarios que supieran sobre asuntos militares. Su educación era impartida principalmente por las diversas órdenes religiosas que llegaron, así como por los españoles que quedaron como encomenderos. Los pobladores ahora eran evangelizados y les enseñaron a realizar actividades para hacer mano de obra. Sin embargo, donde hubo cambios menos significativos o no tan drásticos fue en la educación en casa. En lo que no podríamos hablar de una ruptura en la educación sería en la educación no formal, la educación en casa. Aún con la adopción del cristianismo, los elementos culturales populares tienden a ser de larga tradición. Se transmiten oralmente, entre su capacidad para sobrevivir incluso a sistemas oficiales que pretendan zanjarlos o censurarlos. Estos fueron los inicios de lo que hoy es la educación en México y que continúa cambiando para forjar mejores ciudadanos. El arte popular es un elemento de nuestra cultura que refleja la historia y la identidad de México. Se trata de manifestaciones artísticas producidas por comunidades indígenas. Lo invito a que conozcamos más sobre estas expresiones culturales en nuestro siguiente trabajo especial. En 2016, las artesanías contribuyeron con el 0.4% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es el equivalente a 83.184 millones de pesos, de los cuales poco menos de la mitad se generan con los productos textiles como las blusas, gabanes, jorongos, zarapes o rebozos, así como canastos elaborados con fibras vegetales. Le siguen los objetos de madera, las cortezas de frutos decorados con tintes naturales, los juguetes y los instrumentos musicales. Los productos artesanales tallados en piedra es el tercer sector de los que más aportes económicos dejan. Pero no menos importantes son los productos artesanales hechos con piel, los de papel o cartón, la pirotecnia y la cerámica. Ese mismo año se registraron más de 380,000 puestos de trabajo ocupados y remunerados dentro de esta industria. Además de su distribución por el territorio nacional, los principales destinos a los que se exportan nuestras artesanías son Australia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos e Italia. En 1876, Alexander Graham Bell patentó la invención del teléfono.
Acompáñanos a descubrir Prepa en Línea CEP. Primero te invito a conocer Aula Virtual, que es como mi salón de clases donde formo parte de una gran comunidad de aprendizaje. La plataforma educativa siempre está disponible, las 24 horas, los 365 días del año. Esto me permite establecer mi propio horario de estudio y combinarlo con otras actividades. Lo mejor es que no gasto nada y puedo estudiar donde yo quiera y desde cualquier parte del país. Cuando termine y obtenga mi certificado con validez oficial, mi siguiente objetivo es entrar a la universidad. Yo terminé mi bachillerato en tan solo 2 años 4 meses y logré superarme en el trabajo. Después de un gran esfuerzo, alcancé mi meta. Tú también forma parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Regístrate del 16 de enero al 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Recuerda que Prepa en Línea CEP va contigo. Miren, como parte de la Noche de Museos en la Ciudad de México, el Museo Mural Diego Rivera presentó la exposición Sinestesia y Artisteando a Oscuras, actividad en la que los visitantes pusieron a prueba todos sus sentidos. Ve usted. Con el objetivo de sensibilizar al público sobre la realidad que viven las personas con discapacidad visual, se realizó una visita a ciegas en el Museo Mural de Diego Rivera. En la actividad, se invita a los presentes a apreciar el mural que resguarda el recinto a través de narraciones y descripciones del mismo. Lo importante de esta actividad es hacer que la gente valore más el sentido de la vista y pues empiece a comprender un poco más a las personas de discapacidad visual. Así que todo el sentido de esto es ver a través de nuestros otros sentidos. Ese es el objetivo principal de esta actividad. El nombre que lleva esta actividad es sinestesia, y se explica que las personas sinestésicas se caracterizan por reaccionar a un estímulo con otro sentido, además del que se ha inducido. Esta es una condición muy investigada por la ciencia, que se encuentra muy presente en el mundo del arte. Mucha gente se hace la pregunta de por qué una persona con discapacidad visual asistiría a un museo si no pudiera ver las piezas o las exposiciones. El hecho es comprender más allá de ver con nuestros ojos, es más bien ver con nuestros sentidos. El resultado que se lleva con las personas es que ellas empiecen a comprender, ser empáticos con las personas de discapacidad visual y pues al mismo tiempo que vean más allá de su sentido de la vista y lo valoren aún más. Durante el taller, que tiene una duración aproximada de 1:30, se da una explicación breve pero profunda de ciertas partes del mural para que los presentes puedan visualizarlo en sus mentes. Posteriormente se les invita a hacer actividades en pareja, donde se utiliza el sentido del olfato y el tacto. En nuestras actividades tenemos que tocar ciertos objetos, tenemos diversos objetos, ya sean rocas o semillas o este tipo de objetos. Y por supuesto, otra actividad que tenemos es el hecho de que ponemos a personas a que por medio de sus manos sientan el rostro de sus parejas o la persona de al lado y que empiecen a dibujar este rostro por medio de cómo lo van sintiendo, sin necesidad de ver. El punto es hacer que las personas utilicen sus manos como sus nuevos ojos. La convocatoria se realiza mediante redes sociales y es parte de las acciones de la Noche de Museos en Ciudad de México. Se invita en sí al público en general, a todo el público, se hace por medio de redes sociales. La gente va viendo esta actividad, a veces llaman por teléfono o agendan su cita o vienen directamente al museo para registrarse. Analizar la percepción en sus distintos aspectos es uno de los objetivos principales de los museos. En el caso del Museo Mural de Diego Rivera, elaboran y adaptan material accesible a las personas con discapacidad visual para contribuir a sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de que todos tengan acceso al arte y la disfruten a través de cualquiera de sus sentidos. Bueno, dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el Festival Letras de Tepic, los visitantes pudieron participar en las jornadas de fomento a la lectura. Le invito a que conozca de qué tratar. Vea usted. El Festival Letras en Tepic se consolida como uno de los encuentros más importantes para la promoción de la lectura. En
Entre sus más de 100 actividades artísticas y culturales impulsa la realización de jornadas de fomento a la lectura, espacio en el que 60 mediadores de lectura se reunieron con el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica para hablar sobre los objetivos y metas de las salas de lectura en Nayarit. Vinieron todos los mediadores que tenemos en Nayarit. En su mayoría son mujeres, ¿verdad? Pero la mayoría son maestros, entonces tienen un concepto muy claro de lo que es la mediación en las salas de lectura, porque la mayoría ya están capacitadas con un diplomado de profesionalización de mediadores de salas de lectura. Cada núcleo de ustedes tiene sus realidades, su lógica, su estructura de fomento, y entonces tenemos que diferenciarlo para que sea útil la labor que hacemos de coordinación. Tenemos que ver que cada historia es una historia y agruparlas, ¿no? Y de repente sí, no solo lanzar, recibir propuestas, sino lanzar propuestas. Por medio del diálogo y diversas actividades didácticas como mesas de trabajo y mapas mentales, los mediadores llegaron a un acuerdo sobre lo que falta en sus salas, cómo lo podrían solucionar y el papel que las instituciones deben realizar para que continúen con estos proyectos. Las salas de lectura yo pienso que es un respiro, es una isla en contextos sociales pues que muchas veces son difíciles y que si queremos generar sociedad incluyente, sociedad que sea respetuosa del otro, necesitamos generar esos espacios, y la sala de lectura justamente es eso. A partir del encuentro, a partir de conocer autores, a partir de trabajar muchos aspectos de la lectura, podemos dar los pasos siguientes. Como parte de estas jornadas, el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, aseguró que los libros serán accesibles a todos los barrios por medio del proyecto Vientos del Pueblo, creando comunidad y placer por la lectura. Además de trabajar en conjunto con las salas de lectura distinguidas por estar en manos de personas capacitadas en la formación lectora. Es muy importante porque ahí todos nos encontramos, nos conocemos, sabemos en qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando. A veces si estás tú solo te vas a sentir solo, vas a pensar que lo que estás haciendo no está bien hecho, porque no hay quien. Ya vienes, te juntas con bastantes afines a ti y ya te das cuenta y dices, estoy bien, o dices, no, estoy haciendo mal, o puedo buscarle por aquí. Empiezas a hacer contactos, que yo le menciono redes, en el cual yo puedo decir, si tú eres una mediadora, o si tú eres una escritora, o eres una poeta, digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y me das un tallercito con mis chicos a la universidad, para que vean que no soy la única que le gusta leer? Las 2.500 salas de lectura en el país y los tendederos de libros y hojas sueltas son alternativas con las que se busca crear un mayor interés en la lectura y volver de este acto una actividad natural y frecuente. Los tendederos de poesía son un invento maravilloso, funcionan maravillosamente, pero para ustedes tendrían una segunda virtud: extienden su ámbito. Están trabajando en un patio de una escuela con adolescentes y cuelgan el tendedero para los adolescentes que pasan por ahí, que no asisten al club de lectura. Es un gancho, un llamado. Extenderse. Todo estudiante de gastronomía sueña pues, con algún día ser poseedor de una estrella Michelin, la guía Michelin, uno de los máximos, si no es que más, reconocimiento a los mejores chefs del mundo. Ahora el nombre de un joven mexicano resalta en el mundo por recibir este galardón. Vea usted de qué se trata. París tiene una estrella mexicana entre su gastronomía. El chef Indra Carrillo, originario de Cancún, recibió su primera estrella Michelin en Francia. Indra Carrillo es egresado de la carrera de Arte Culinario y Management de Restauración y Hostelería del Instituto Paul Bocuse. Bueno, yo creo que
tiene varias cosas, como por ejemplo el lugar donde está situado, Lyon, la ciudad en ella misma es la capital gastronómica de Francia. Instituto Paul Bocuse, bueno, es una excelente institución donde yo había recibido muy buenos comentarios y bueno, tiene excelentes posibilidades después de hacer prácticas profesionales y claro, pues el señor Paul Bocuse que está también ahí involucrado. Su participación en restaurantes de México, Tokio, Florencia, Londres y Kioto fueron parte esencial de sus estudios y formación profesional en la cocina moderna mundial, creando en cada uno de sus platillos una mezcla de culturas y sabores con técnicas clásicas de la cocina francesa. La idea del menú que proponemos en La Condesa es proponer un viaje a la gente que nos viene a visitar. Este viaje está compuesto de una síntesis de mis experiencias y de las experiencias del equipo con el que trabajo, ¿no? Porque todo esto pues, es un trabajo de equipo, nada se hace solo. Y la idea pues, es pasar por un poco estas diferentes experiencias que tuve en India, en Italia, en Dinamarca, en Japón y naturalmente la parte mexicana de mis orígenes pues sale sin poder evitarlo, ¿no? Indra Carrillo abrió su restaurante en París en 2017 y desde entonces es reconocido por medios especializados franceses como una de las mayores promesas gastronómicas. Entre sus reconocimientos cuenta con el premio Revelation y Best New Chef de la guía culinaria Poulot 2018, además de ser reconocido por el mejor plato y medalla de bronce en el concurso internacional de cocina de la French Culinary Academy. La Guía de Estrellas Michelin es un galardón que se otorga a los establecimientos gastronómicos, que destacan en calidad, creatividad y esmero de sus platos, y es uno de los máximos reconocimientos en el mundo de la gastronomía. Entre los mexicanos reconocidos con una estrella Michelin se encuentran Paco Méndez por su restaurante en Barcelona, España, Cosme Aguilar en Nueva York, Carlos Gaitán en Chicago y Roberto Ruiz en Madrid, España. Y fíjese, hablando de eso, hay un restaurante de comida prehispánica en Teotitlán del Valle, en Oaxaca, servido por, pues incluso mujeres indígenas que preparan platillos, incluso prehispánicos, que dice el New York Times que es de los 5 mejores restaurantes del mundo. ¿Vale? Ese es el sabor. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Lo espero el día de mañana en punto de las 21 horas 9 de la noche, tiempo del centro. Gracias, Gris, un saludo. Y bueno, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta mañana. Gobierno de México.